El metabolismo del nitrógeno son todas las reacciones metabólicas que involucran moléculas que contienen a este elemento, ¿ya? El nitrógeno es uno de los elementos más importantes y como vamos a ver más adelante, también uno de los más caros para los seres vivos, ¿ya? Caros en términos de energía, de adquisición, de mantenimiento. Y además tiene la problemática de que una gran cantidad de sus derivados, es decir, una gran cantidad de moléculas que contienen nitrógeno, tienen efectos perjudiciales eh, en concentraciones no muy altas, ¿ya? Con lo cual, en términos generales, vamos a encontrar de que hay muchas moléculas nitrogenadas que generan toxicidad a los seres vivos, ¿ya? Entonces, la regulación del contenido de nitrógeno en un ser vivo tiene que ser muy bien eh, muy bien regulada, tiene que generarse, tiene que tener mecanismos de control, de modo de que el organismo no acumule demasiado nitrógeno porque se intoxicaría, ¿ya? Pero que también tampoco tenga tan poco, porque es básico para formar una enorme cantidad de moléculas, partiendo por los aminoácidos y las bases nitrogenadas, que son las que forman a dos de las moléculas más importantes que tienen los seres vivos, que son las proteínas y los ácidos nucleicos respectivamente. ¿Ok? Eh, Vamos a empezar, como hemos empezado con el resto de moléculas, considerando el proceso de cómo nosotros obtenemos el nitrógeno en términos generales, ¿ya? Y eso, como cualquier otra biomolécula, como cualquier otro eh, eh, sustrato, lo conseguimos en la dieta, ¿ya? Si nos ponemos a pensar cuál es el contenido de lo que nosotros consumimos, ¿ya? Siempre consumimos cosas que provienen de otros seres vivos, ¿ya? Somos animales consumidores, ¿ya? Terciarios o cuaternarios, depende de cómo lo quieran ver. Eh, Consumimos plantas, consumimos animales, hongos, casi cualquier cosa en general. Y el contenido, si ustedes recuerdan cuál es el contenido de los seres vivos, son esencialmente, si recordamos, haciendo una analogía, un resumen, lo que más contiene un ser vivo es agua. Así que lo que más consumimos en los alimentos es agua, ¿ya? Después, casi entre un 15 a un 20% de la célula son proteínas, ¿ya? Y luego vienen ya en cantidades entre 1 o 2% de lípidos, de ácidos nucleicos, de azúcares, etcétera, que son menor cantidad. Bajo esa premisa, tendremos de que de las moléculas orgánicas, probablemente en una alimentación balanceada más o menos, un porcentaje importante de lo que uno está consumiendo van a ser proteínas. ¿Ok? Eh, entonces, esa será como una de las principales formas en las cuales nosotros incorporamos el nitrógeno en en nuestro sistema. ¿Ya? Eh, no vamos a incorporar nitrógeno en forma libre, a pesar de a pesar de que recuerden en la atmósfera el contenido de nitrógeno atmosférico es bastante alto, ya más del 70% es nitrógeno. Ese gas en esa forma es bastante estéril, con lo cual nosotros lo respiramos, ingresa a nuestros pulmones, a los tejidos, sale, pero en general no reacciona, no se utiliza para nada, y es una molécula inerte que es como un relleno, en general se podría decir, en el aire, ¿ya? Las formas que sí nosotros podemos incorporar son formas del nitrógeno unido a elementos orgánicos, ¿ya? O sea, en forma de elementos orgánicos, unido a carbonos, ¿ya? Etcétera. En ese sentido, vamos a destacar que dentro del proceso de digestión proteico hay un órgano esencial que se encarga de gran parte de este proceso, que es el estómago, ¿ya? Gracias
bajo pH que presenta y una diversa variedad de enzimas, en el estómago se degradan la mayor parte eh, de las proteínas, ¿ya? Hasta elementos bastante más pequeños que después ya van a terminar de ser procesados en el intestino para ser absorbidos eh, hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? La, en la digestión de proteínas, que es la forma más importante que hemos visto de incorporación de nitrógeno, empiezan en la boca, pero no tenemos enzimas en la saliva ni en la boca que degraden proteínas en sí, sino que más bien acá es un efecto mecánico simplemente de, de moler, de cortar, de hacer fragmentos más pequeños. Y es fundamentalmente aquí en esta porción, en el estómago, donde por efecto del pH se logra, en primer lugar, eh, desnaturalizar proteínas, ¿ya? Recuerden una cosa importante. Imaginen, voy a dibujar acá, imaginen que esta es una proteína, ¿ya? Las proteínas, recuerden, son estructuras que funcionan de manera tridimensional. Tienen pliegue, tienen todas sus estructuras. Por lo tanto, si yo tengo una enzima, ¿ya? Una enzima que, que se encargue de romper enlaces peptídicos, ¿ya? Esa enzima también es una proteína. Si la proteína está plegada tridimensionalmente, solo tendrá acceso a cortar en las zonas exteriores de la proteína. ¿Ok? Entonces, el proceso de digestión se va a ver dificultado o demorado. ¿Ya? Pero si esta proteína, en lugar de tenerla eh, plegada tridimensionalmente, esta proteína es estirada, ¿ya? ¿Ya? El acceso de las enzimas será mucho mejor. Por lo tanto, tendrán mejores capacidades para cortar, para generar fragmentos en diversas regiones de la proteína, no solamente en las zonas exteriores. ¿Ya? Entonces, este proceso de desnaturalización que es causado por el bajo pH, ¿ya? El pH igual es tan bajo que igual puede el mismo pH estimular la hidrólisis de algunos enlaces peptídicos. Pero una de las principales cosas que se realiza es el proceso de desnaturalización que facilita la actividad de las enzimas eh, de tipo proteasas, peptidasas, etcétera, ¿ya? Eh, Luego ya tenemos en el intestino toda una serie de otras enzimas eh, que van a terminar hidrolizando estos fragmentos en elementos mucho más pequeñitos con el objetivo de poder producir moléculas que tengan la capacidad de poder pasar por la membrana. ¿Ya? Recuerden que la membrana es una barrera semipermeable que permite el paso de cosas de no muy gran tamaño. En este caso, lo que va a permitir es pasar principalmente aminoácidos libres, ¿ya? Entonces, la idea es degradar las proteínas hasta aminoácidos libres. Es verdad que también se ha encontrado que algunos dipéptidos, o sea, uniones de dos aminoácidos, pueden pasar, ¿ya? O hasta tripéptidos, pero que sean de aminoácidos pequeños. Se ha encontrado que hay transportadores para esos tipos de moléculas, pero la mayoría son transportadores de tipo aminoácido fundamentalmente. ¿Ok? Eh, entonces, si nosotros hacemos una comparación, aquí rescatando el tema de digestión en términos genéricos, eh, para la degradación de proteínas en el tracto digestivo es algo similar a lo que ocurre a la degradación de carbohidratos o a la degradación de lípidos. Nosotros vamos a consumir moléculas de cierto grado de complejidad, ¿ya? Dentro de los carbohidratos, recuerden, consumimos almidones, glicógenos, ¿ya? A veces disacáridos también. En los lípidos, triglicéridos es lo que más vamos a consumir. Y esas son moléculas que tienen
un grado de complejidad más alto, ¿ya? Proteínas, de modo de que no pueden pasar hacia el interior de las células del intestino. Por lo tanto, hay que degradarlos hasta monómeros, ¿ya? ¿Cuáles son los monómeros de los carbohidratos? Los monosacáridos, como glucosa, fructosa, galactosa. ¿Cuáles son los monómeros de lípidos? Ácidos grasos, ¿ya? Ácidos grasos del fosfolípido, lisofosfolípido y ácido graso, el colesterol simple. Y de esta forma podemos ingresarlos hacia el interior del enterocito. Para el caso de las proteínas, también ocurre una degradación. Las proteínas en el estómago se degradan hasta oligopéptidos, fragmentos de unos pocos péptidos, y luego con las enzimas del intestino hasta aminoácidos libres, ¿ya? Que son la principal forma en la cual van a ingresar. Pero también, como les decía, algunos diotripéptidos, es decir, cadenas que conservan 2 o 3 aminoácidos unidos, tienen transportadores para ingresar, porque son moléculas bastante pequeñas, más pequeñas que un azúcar, por ejemplo. ¿Ok? Resumiendo, en la dieta nosotros consumimos moléculas de cierto grado de complejidad, pero a la sangre lo que van a llegar son moléculas de menos complejidad. Van a llegar aminoácidos, ¿ya? Porque independiente de si ingresan como diotripéptidos, aquí adentro terminan de hidrolizarse hasta aminoácidos simples, como azúcares de tipo monosacárido, y como grasas de diversa naturaleza que son movilizadas por lipoproteínas, ¿ya? Entonces, estas son las formas en las cuales las moléculas van a ser útiles. ¿Ok? Entonces, de lo que consumimos a lo que nos es útil, hay un proceso de degradación, ¿ya? En el caso particular de las proteínas, las enzimas que van a participar son, por ejemplo, la pepsina, ¿ya? La pepsina que está en el estómago, ¿ya? Hay tripsinas que son producidas por el páncreas, ¿ya? Hay aminopeptidasas y dipeptidasas que están en la membrana del intestino, y todas esas son enzimas que se encargan de hidrólisis de enlaces peptídicos, ¿ya? Cada una tiene características diferentes, algunas son genéricas, hay algunas enzimas que hidrolizan después de un aminoácido básico, hay algunas que hidrolizan en regiones de aminoácidos hidrofóbicos, tienen variaciones, ¿ya? Recuerden que los enlaces peptídicos, que las proteínas usan 20 aminoácidos, entonces hay variaciones. ¿Ok? Aquí en este esquema además se muestra otras enzimas como para que recuerden del metabolismo de azúcares y de grasas. ¿Ya? Este es un esquema resumen que les puede servir. Eh, por lo tanto, por lo tanto, el proceso de absorción de eh, de aminoácidos y péptidos concluye con la generación o liberación hacia el interior de la célula de una gran cantidad de aminoácidos. Y luego estos aminoácidos son liberados hacia el torrente sanguíneo para que se distribuyan a todos los tejidos, ya que todos los tejidos van a necesitar aminoácidos para producir proteínas y un montón de otras cosas que vamos a ir viendo, ¿ya? Como estas son moléculas que tienen polaridad, los aminoácidos tienen carga, tienen grupo amino, tienen grupo ácido, se necesitan transportadores, ¿ya? Si en el caso de los azúcares habían 2 tipos de transportadores principales, que eran el SGLT para glucosa, galactosa y el GLUT para fructosa, y para los lípidos pasaban directamente por la membrana. Para el caso de los aminoácidos, hay una variedad bastante importante de transportadores. Esto tiene que ver con el hecho de que, si ustedes recuerdan, los aminoácidos tienen características diferentes. Hay aminoácidos que son apolares, y dentro de los apolares hay alifáticos y aromáticos, unos que son más o menos lineales o ramificados y otros que tienen anillos. Hay aminoácidos dentro de los polares, tenemos los polares sin carga, que tienen OH, los que tienen azufre, los que tienen grupo ácido, los que tienen grupo amino, los que tienen amida, ¿ya? Entonces, como los aminoácidos tienen diferentes características,
existen varios tipos de transportadores. ¿Ven? Aquí pueden, algunos ejemplos de transportadores, pueden ver, el ASCT1 transporta aminoácidos neutros de cadena corta, ¿ya? Alanina, treonina, serina. Este otro transportador transporta aminoácidos aromáticos, hidrofóbicos, ¿ya? Eh, Hay otro que transporta aminoácidos, como la prolina. Este transporta otros. Pues, fíjense, hay algunos, recuerden una cosa importante, dentro de los aminoácidos, eh, no solamente nosotros nos alimentamos de aminoácidos proteicos, también podemos incorporar aminoácidos no proteicos. La taurina, por ejemplo, no sé si la han escuchado, ahora se lo utiliza en bebidas como energizante, ¿ya? Eh, es un aminoácido, ¿ya? Que no es proteico, no se usa en la síntesis proteína, tiene otros tipos de funciones, ¿ya? También tiene un transportador para esos aminoácidos, transportadores para aminoácidos básicos, transportadores para aminoácidos ácidos, transportadores para ditripéptidos, ¿ya? Entonces aquí vemos de que como los aminoácidos son moléculas mucho más variadas, requieren también una cantidad más variada de proteínas en la membrana que lo puedan transportar. Si se fijan también en el esquema aquí abajo, pueden notar de que la mayor parte del transporte es un tipo de cotransporte, transporte activo secundario, porque se utiliza los gradientes de sodio. Lo mismo que ocurría con el caso de los azúcares. Si ustedes recuerdan, eh, el SGLT1 transportaba, por ejemplo, glucosa asociada a sodio. ¿Ya? El sodio pasaba en favor de gradiente, la glucosa en contra. Aquí con los aminoácidos es igual. Para el caso del transportador PEP1, que transporta ditripéptidos, utiliza una gradiente de protones. ¿Ya? También es transportador activo secundario. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo se hace un transporte eh, en contra de gradiente incluso de las moléculas para poder aprovechar lo más posible de lo que viene en la dieta y que la mayor cantidad posible de estas moléculas puedan ingresar al sistema. ¿Ya? Eh, los mecanismos de regulación de la alimentación, aprovechemos a mencionarlos acá, tienen que ver con una gran cantidad de moléculas, ¿ya? Eh, Aquí pueden ver histamina, serotonina, secretina, gastrina, inciden sobre acetilcolina, que es uno de los principales reguladores del apetito, ¿ya? Y de la secreción de las diversas enzimas durante el proceso digestivo. Y además pueden ser inhibidas también el proceso por hormonas que condicionan, por ejemplo, en el ayuno, no tiene sentido en el ayuno no tiene sentido que se secreten enzimas, ¿ya? Si no hemos comido nada, no tiene sentido estar secretando enzimas porque se van a desperdiciar, ¿ya? La adrenalina es una molécula que dirige energía hacia la musculatura, ¿ya? Entonces, no se va a estar gastando energía en liberar o producir enzimas cuando estamos dirigiendo energéticamente nuestro sistema hacia el movimiento, hacia el ejercicio físico, ¿ya? O el aumento del pH en el estómago también disminuye las capacidades degradativas. ¿Ok? Ahora, de esta manera ya se absorben aminoácidos al sistema. ¿Ok? Ahora, los aminoácidos, como yo les decía, van a pasearse por todo el cuerpo, siguiendo la red del sistema circulatorio. Y todos los tejidos van a ir incorporando aminoácidos, porque recuerden que todos los tejidos necesitan fabricar proteínas, ¿ya? Pero no solamente los aminoácidos se utilizan para la síntesis de proteínas, que es una de las principales funciones. También a partir de los aminoácidos, las células van a ser capaces de fabricar una enorme variedad de moléculas, las vamos a ver más adelante, eh, que tienen múltiples usos en las células, ¿ya? Una de las primeras cosas de importancia que se fabrican
desde aminoácidos son las bases nitrogenadas purinas y pirimidinas, ¿ya? No hace falta mencionar demasiado la importancia que tienen estas. Son las que forman los ácidos nucleicos, ¿ya? Y con eso vamos a tener que decir ya de que todas las células van a necesitar hacer esta ruta de síntesis, ¿ya? También otras cosas que se fabrican desde aminoácidos y que las vamos a ver con más detalle después son, por ejemplo, el grupo hemo, ¿ya? Una gran cantidad de neurotransmisores, si no todos, ¿ya? Diversos tipos de hormonas, ¿ya? Pigmentos, y un montón de otras moléculas con funciones que van desde ser antioxidantes hasta elementos reguladores de otros procesos celulares, ¿ya? Por lo tanto, tenemos de que los aminoácidos van a ser usados en la síntesis de proteínas y de un montón de otras moléculas más, ¿ok? Pero ojo, estos son algunos de los usos que se les da a los aminoácidos. Cuando el pool de aminoácidos es bastante alto, por ejemplo, cuando en la dieta hemos consumido grandes cantidades de proteína, sobran aminoácidos, ¿ya? Es decir, hay más aminoácidos de los que necesitamos. Sobran aminoácidos para proteínas, sobran aminoácidos para todo lo que necesitamos. Es cierto de que se pueden guardar algunos aminoácidos como proteínas de reserva, pero no es muy alto lo que se puede conseguir. Hay algunas albúminas y otras proteínas, pero están en pequeñas cantidades en algunos tejidos, pero no es mucho lo que se guarda en forma de aminoácidos. Lo que sí puede hacerse es que el exceso de aminoácidos puede ser transformado hasta, hasta elementos que, que sirvan para fabricar, por ejemplo, glicógeno, ¿ya? Glicógeno, o aquí no se muestra, triglicéridos, ¿ok? Triglicéridos. Y ahí dependerá de cuánto sea de exceso, ¿ya? Entonces, existen rutas que van a ser capaces de tomar a estos aminoácidos y una parte de ellos, la parte carbonada, poder integrarla en rutas de degradación, como la respiración celular, con el objetivo de generar energía. O integrarlo en rutas que van a poder guardar o almacenar moléculas en forma de reservas de carbohidrato o reservas de lípido, ¿ya? Esencialmente glicógeno o triglicéridos, ¿ya? Eh, Ahora, para poder hacer esto, para poder tomar aminoácidos y obtener de ellos energía, ¿ya? O transformarlos en moléculas que sean más fácilmente guardables que las proteínas, se necesita quedarnos solo con la parte carbonada del aminoácido, ¿ya? Recuerden que el aminoácido tiene grupos amino, ¿ya? Por lo tanto, para poder meter a los aminoácidos en una ruta de producción energética, se hace necesario eliminar el nitrógeno, ¿ya? Y, y esa eliminación del nitrógeno consiste en una ruta particular que se conoce el ciclo de la urea, como ciclo de la urea, porque esto es lo que se va a producir, esta molécula, que ocurre en el hígado y que permite la eliminación de la mayor parte del nitrógeno que proviene de los aminoácidos, ¿ya? También vamos a ver que hay otras formas en las cuales se elimina nitrógeno, no es la única la urea, ¿ya? Pero de los aminoácidos, la principal forma es urea, ¿ok? Eh, Aquí se muestra un resumen genérico de cómo se procesa este proceso, cómo se genera este proceso, ¿ya? En la sangre tenemos un pool de aminoácidos, ¿ok? Que están recorriendo y que están entrando y saliendo de los tejidos. Este pool de aminoácidos que tenemos nosotros depende de dos factores, de la dieta y del el estado de las proteínas intracelulares, ¿ya?
Eh, recuerden una cosa, cuando nosotros nos alimentamos con harta cantidad de proteína, el pool aumentará. Pero también cuando nosotros estamos en un estado de ayuno más o menos avanzado, de 4 días, 5 días, hay tejidos que empiezan a degradar proteínas, ¿ya? Empiezan a liberar aminoácidos hacia la sangre, ¿ya? El objetivo, cuando uno está en un ayuno avanzado, el objetivo de degradar proteínas es tomar estos aminoácidos y meterlos en rutas que produzcan energía, porque si estamos en ayuno nos falta energía, ¿ya? Entonces, hay que derivar estos elementos hacia la generación de energía en ayuno. De la dieta, como ya les dije, una parte de los aminoácidos podrán ir a guardarse, ¿ya? Pero para poder guardarse, como por ejemplo triglicéridos, hay que quedarnos con la parte del esqueleto carbonado, ¿ya? Independiente de dónde venga el aminoácido e independiente de si va a energía o si va a ser guardado, como sea, eh, tenemos que hacernos cargo del nitrógeno, ¿ya? Tenemos que hacernos cargo del nitrógeno. Eh, el, el, el nitrógeno, como les dije al inicio, es una molécula que tiene diversas formas en las cuales genera toxicidad para diversos organismos, ¿ya? Por lo tanto, se ha visto de que dependiendo del tipo de ser vivo, eh, son capaces de excretar el nitrógeno de formas diversas. El, está, no importa. Eh, en los en los diferentes tipos de animales, ¿ya? En los diferentes tipos de animales, se prefiere eliminar el nitrógeno de formas diferentes, eh, de acuerdo a las capacidades que tengan unos u otros para tolerar diversos tipos de moléculas eh, y su grado de toxicidad, ¿ya? Eh, una gran cantidad de animales que son acuáticos, como los peces, eliminan directamente el nitrógeno como amonios. Voy a hacer un dibujito acá, ¿ya? Recuerden la característica de un aminoácido. Está formada por un carbono central que se llama carbono alfa, tiene un grupo carboxilo, ¿ya? Tiene un grupo amino, aquí NH2, tiene un grupo hidrógeno acá y tiene un grupo R, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que eliminar es esta parte, el grupo nitrógeno, y quedarnos con los carbonos, ¿ya? Este de acá es un grupo amino, ¿ya? Es un amonio, literalmente, ¿ya? El grupo amino, ion amonio, eh, grupo amino, como quieran llamarle. Ahora, si nosotros a los aminoácidos les cortamos este enlace, liberamos grupos amino, ¿ya? Eh, para, para muchos peces, como viven en el agua y tienen sistemas un poco más diluidos, este amonio no es tan tóxico, ¿ya? Igual tiene su peligrosidad, pero no es tan tóxico y puede ser más fácilmente eliminado. Por lo tanto, una gran cantidad de estos seres simplemente cortan los amonios de los grupos amino, se pasean por su cuerpo y luego son excretados por sus riñones. ¿Okay? En la mayoría de los animales terrestres, ¿ya? Como gran parte de los vertebrados, incluidos los mamíferos, eh, el amonio, el amonio tiene un grado de toxicidad mucho más alta, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de simplemente cortar los amonios y que el amonio se pasee por la sangre y sea excretado por el riñón, ¿ya? Se puede hacer eso, se puede hacer, pero el problema es que la sangre se pasea por todas partes y el amonio, cuando llega al cerebro,
genera alteraciones bastante severas porque como interactúa o altera los patrones de interacción de los neurotransmisores con las neuronas, ¿ya? Entonces, el amonio para los vertebrados, como los mamíferos, es mucho más tóxico que para los peces, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros es verdad que tenemos en la sangre cierto grado, cierta cantidad de amonio. Vamos a ver de que igual se pasea un poco de amonio, pero es cantidades mínimas, ¿ya? Cantidades mínimas. En lugar de eso, en el hígado se toman estos amonios, ¿ya? Y se los transforma en una molécula llamada urea. ¿Ven? Dos amonios más un carbono que viene de un CO2, que vamos a ver cómo ocurre todo esto, y forma la molécula de urea. La urea también es una molécula que tiene cierto grado de toxicidad. Ya, ojo, no es que no sea tóxica, pero es como 100 veces menos tóxica para nuestro cerebro que el amonio. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que en nuestro hígado, al cortársele los grupos aminos de los aminoácidos, se toma ese nitrógeno y se lo transforma en urea, ¿ya? Que es un desecho en sí. Y vamos a ver de que incluso se gasta energía para este proceso, pero, pero tiene que ver con la toxicidad. En otros animales terrestres, como la mayoría de aves y reptiles, estos transforman la urea en ácido úrico, ¿ya? Tiene que ver con las formas de excreción que presentan y el metabolismo eh, eh, y la forma que el hecho de que ellos, las heces y la orina están mezcladas y se genera una estructura media pastosa, ¿ya? Eh, y de esta forma ellos evitan incluso la toxicidad de la urea, ¿ya? Eh, nosotros vamos a centrarnos en esta molécula porque esta molécula es la molécula que se produce en humanos, ¿ya? Y como les decía, en humanos, en mamíferos, y es la forma en la cual nosotros eliminamos el exceso de nitrógeno de nuestro tejido, la principal forma, ¿ya? Porque vamos a ver de que no es la única. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se puede, ya les dije, no se puede tener grandes cantidades de amonio libre en, eh, en la sangre porque afecta al cerebro. Por lo tanto, tiene que transformarse el amonio en urea. Pero el proceso de transformación de amonio en urea es un proceso que solo ocurre en el hígado. Solo ocurre en el hígado, ¿ya? Entonces, eso limita a los otros tejidos, ¿ok? Porque los otros tejidos eh, pueden hacer degradación de aminoácidos, pero no pueden mandarle el nitrógeno en forma de amonio hacia el hígado, porque estaría pasando por la sangre y llegando al cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde, desde, desde el músculo, se va a enviar el amonio en forma de alanina, ¿ya? ¿Se acuerdan del ciclo de alanina-glucosa? El hígado le mandaba glucosa y el músculo regresaba a alanina, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurría acá? Bueno, el, eh, vamos a ver si lo tengo por acá. Aquí, por ejemplo, lo tenemos, ¿ya? Eh, el, el hígado enviaba glucosa, ¿ya? Y el músculo regresaba a alanina, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en el músculo? Los diferentes aminoácidos le van pasando el grupo amonio al piruvato, ¿ya? Al piruvato, y el piruvato se transforma en alanina, el piruvato viaja acá, hace gluconeogénesis y se regresaba, ¿ok? Es una forma en la cual se generan
transformaciones desde alanina hacia piruvato. En el resto de tejidos, es importante la glutamina, ¿ya? Es importante la glutamina. Este aminoácido, recuérdenlo, la glutamina, ¿ya? La alanina se usa en el músculo y la glutamina en todos los tejidos, incluido el músculo también, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una cosa importante. Cuando están en caso de necesidad, diferentes tipos de tejidos pueden tomar sus proteínas, las degradan, tienen los aminoácidos, ¿ya? Y esos aminoácidos pueden ser utilizados para generar energía, ¿ya? Algunos aminoácidos pueden enviar hacia el hígado, pueden ser enviados, pero otros van a ser utilizados directamente en el tejido. Aquí, en este punto, es donde importa el hecho de que el nitrógeno del aminoácido tiene que ser pasado a una molécula, porque no se puede enviar amonio libre por la sangre hacia el hígado. ¿Ok? Entonces, tiene que ir el amonio pegado con algo. ¿A qué se lo pega el amonio? Bueno, si el amonio se lo pega a piruvato, se transforma esto en alanina y como alanina viaja hacia el hígado. Eso hace el músculo, ¿ya? Si el amonio es pegado con el glutamato, se fabrica glutamina y la glutamina viaja hacia el hígado, ¿ya? Entonces, lo que se trata es de evitar de que el amonio viaje solo por la sangre en el hígado. El amonio viaja pegado a algo, ¿ya? Viaja pegado a algo. Y ya en el hígado, se vuelve a tomar el amonio, se le quita el amonio de la glutamina o se le quita el amonio de la alanina y este amonio que viene de estos dos aminoácidos ya sirve para fabricar urea. Y del hígado sale urea, que va a ser pues eliminada por el riñón, ¿ya? Entonces, de esta manera tenemos de que las proteínas que están en los tejidos van a empezar a ser degradadas, pero nunca se manda amonio libre de los tejidos hacia el hígado, ni amonio libre del hígado al riñón. De los tejidos hacia el hígado se mandan el amonio en forma de dos aminoácidos, en forma de glutamina y en forma de alanina. Y del riñón, esos amonios se mandan o sea, del hígado, perdón, se mandan al riñón esos amonios en forma de urea, ¿ya? Y de esa manera es que de que se evita de que existan, de que existan amonio libre en la sangre, ¿ya? Regresemos acá. Eh, el, entonces, los aminoácidos que llegan, aquí tenemos el panorama general. Al hígado va a llegar nitrógeno de varias formas. Al hígado llegan aminoácidos de la dieta, ¿ya? O aminoácidos que pueden ser liberados por algunos tejidos y llegan igual acá. O llegan los aminoácidos específicos alanina desde el músculo, sobre todo lo que se conoce como el ciclo alanina-glucosa, o glutamina desde otros tejidos, incluido también el músculo, bajo diferentes condiciones celulares. Sobre todo, esto llega cuando uno está en ayuno, ¿ya? Entonces, al hígado le va a llegar aminoácidos, ¿ya? De la dieta, de otros tejidos. ¿Ya? Aquí pueden llegar cualquier tipo de aminoácido y aquí puede llegar específicamente alanina y glutamina, ¿ya? Eso recuérdenlo. Entonces,
El hígado tiene que tiene que separar la parte de nitrógeno de la parte de carbonos, ¿ya? Y para hacer eso lo que hace son diversas reacciones de transaminación, ¿ya? Transaminación significa que se van a movilizar o se van a mover un grupo amino de un lugar a otro. Con los aminoácidos, sea cualquiera que sea el aminoácido, hay transaminasas que lo que hacen es tomar el grupo amino del aminoácido y pasárselo a la molécula de alfa-cetoglutarato. A esta la recuerdan, es una molécula del ciclo de Krebs. Esta molécula, el alfa-cetoglutarato, queda, cuando recibe el grupo amino, se transforma en glutamato, un aminoácido, y el aminoácido queda como cetoácido, ¿ya? Y como cetoácido puede transformarse en dos cosas. Puede transformarse hasta glucosa, vía gluconeogénesis, o puede transformarse en cuerpos cetónicos, ¿ya? Eso hace el hígado con los aminoácidos. Y estas dos formas pueden ser exportadas para alimentar tejidos, glucosa o cuerpos cetónicos en el ayuno, ¿ya? Entonces, eso puede hacer con aminoácidos, ¿ya? Transformarlos hasta elementos que son más útiles para muchos tejidos. Con la alanina hace algo parecido. A la alanina le toma el grupo, el amino, y se lo pasa a un alfa-cetoglutarato, la misma molécula, queda transformado en glutamato, ¿ya? De esta manera, la alanina queda como piruvato, y el piruvato igual puede servir para generar glucosa de nuevo y regresar con el ciclo de alanina-glucosa. La glutamina, que llega desde el músculo o de general de muchos tejidos, a esta le puede cortar un grupo amino y al cortarla genera glutamato. Entonces, aquí vemos que dentro del metabolismo, vamos a borrar tanta imagen, tanta cosa, dentro del metabolismo de los grupos amino, ¿ya? Son importantes, vamos a destacar acá, el aminoácido alanina, porque trae nitrógeno desde el músculo, el aminoácido glutamina, que trae nitrógeno de un montón de tejidos, y en el hígado el glutamato, ¿ya? El glutamato, también el alfa-cetoglutarato, ¿ya? Pero son importantes porque son intermediarios en los procesos de transferencia de nitrógenos, ¿ok? Ya en el hígado, al glutamato se le puede cortar, desaminar, se llama eso, quitar el amino y producir amonio libre, ¿ya? A la glutamina le quitamos este nitrógeno y también produce amonio libre, ¿ya? Y es con este amonio libre, pero recuerden, esto no ocurre en la sangre, esto ocurre adentro del hígado. Este amonio libre allí recién va a servir para fabricar urea, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la regulación del nitrógeno es un proceso estricto. Se evita de que el amonio se pasee y lo que se envía entre un tejido y otro son formas de aminoácidos que se pasean por la sangre. Aminoácidos genéricos, alanina, glutamina. Y dentro del hígado estos se van a servir para transformarse en glutamato, el glutamato se desamina, la glutamina se desamina, y con este amonio recién vamos a fabricar a esta molécula, ¿ya? El ciclo de la urea es es un ciclo que que ocurre en dos espacios celulares. Empieza en la mitocondria, continúa en el citosol y luego vuelve a la molécula original de la mitocondria. Es un ciclo porque se empieza con una molécula y se termina con la misma molécula, ¿ya? Que en este caso es la ornitina, ¿ya? Veamos cómo ocurre. Ya hemos visto que la glutamina que viene, solamente vamos a restringirnos a la glutamina en este caso. ¿Ya? Imaginemos que llega glutamina desde los tejidos, ¿ya? Esa glutamina eh, pierde, es desaminada, pierde un grupo amino. Entonces generamos un amonio libre en el interior de la mitocondria del hepatocito, ¿ya? Al perder el amonio, la glutamina se transforma en glutamato, ¿ya? Vamos a ver para qué sirve esto. En el interior de la mitocondria hay una enzima
que se llama carbamoil fosfato sintetasa 1, que forma la molécula justamente carbamoil fosfato. Para esto se necesita unir un grupo amino y una molécula de CO2, pero en forma de ácido carbónico. ¿Ya? El CO2, recuerden que cuando se combina con el agua, se forma ácido carbónico. Entonces, esta enzima se gasta 2 ATPs para formar a esta molécula llamada carbamoil fosfato. ¿Ya? Aquí pueden ver, este carbono es el carbono del CO2, este nitrógeno es del grupo amino libre, y además le pegamos un fosfato. Se gasta 2 ATPs porque con un ATP une el nitrógeno con el carbono y con el segundo ATP le agrega el fosfato. ¿Ya? Entonces, forma esta molécula carbamoil fosfato. Carbamoil fosfato se une con la ornitina, que es un aminoácido no proteico, ¿ya? Y forma la citrulina. ¿Ven? La citrulina. Esta molécula de la mitocondria, y en el citosol va a ser activada con otro ATP. Se gasta acá un tercer ATP. ¿Ya? Y se forma este intermediario que se llama citrulil AMP. ¿Ya? Porque tiene, pueden ver acá una molécula de AMP pegada. ¿Para qué sirve como intermediario? Para después pegarle el aspartato. ¿De dónde viene el aspartato? Bueno, si ustedes recuerdan, adentro de la mitocondria está el oxalacetato, que es la molécula, una de las moléculas con las cuales se inicia el ciclo de Krebs. ¿Ya? El oxalacetato recibe un grupo amino desde el glutamato. ¿Ya? Recuerden esto, la glutamina es un aminoácido que tiene 2 nitrógenos, que tiene 2 grupos amino. Uno de los aminos quedó libre, el otro amino cuando se quedó como glutamato, aquí tiene un solo nitrógeno. Y luego este nitrógeno es pasado al oxalacetato, que se transforma en aspartato. O sea, el segundo nitrógeno de la glutamina termina en el aspartato. ¿Ya? El aspartato sale de la mitocondria y aquí todo el aspartato se une a la citrulina activa y forma esta molécula que se llama arginino-succinato. ¿Ven? Aquí está. Toda esta parte rosada más la verde viene el aspartato. Y aquí tenemos ya, si ustedes se fijan, lo que va a ser la futura urea. Un carbono que tiene un nitrógeno a cada lado. Solo nos falta cortar a este lado y cortar a este lado. Y eso es lo que hace la siguiente reacción. En la siguiente reacción se corta esta parte y el aspartato queda como fumarato. Si ustedes recuerdan, esta es una molécula del ciclo de Krebs. Y nos queda la arginina. Y luego a la arginina le cortamos aquí y al cortar aquí se libera por fin la molécula de urea y esto que nos queda aquí sobrando es la ornitina, que regresa otra vez a la mitocondria. ¿Ya? Profe, Dime. me perdí cuando se metía el aspartato. Ya. Lo voy a explicar todo de nuevo. ¿Ya? La glutamina, si ustedes recuerdan, es un aminoácido que viene de los tejidos. ¿Ya? Imaginemos que estamos en ayuno. ¿Ya? Estamos en ayuno, se necesita degradar proteínas, pero hay que eliminar el nitrógeno, no hay que dejarlo como amonio. Entonces, la glutamina tiene 2 nitrógenos. ¿Ya? Tiene 2 nitrógenos. ¿Ya? Cuando llega al hígado e ingresa a la mitocondria, una enzima le corta un nitrógeno. Cuando le corta un nitrógeno, queda como glutamato. El nitrógeno cortado queda como amonio libre. ¿Ya? Y el otro nitrógeno queda todavía con el resto de la glutamina, pero ahora se llama glutamato. ¿Ya? Este tiene un solo nitrógeno. Y este nitrógeno va a ser pasado por una aminotransferasa hacia el oxalacetato. Entonces, el glutamato, cuando pierde el nitrógeno, se queda como alfa-cetoglutarato. Si ustedes recuerdan, el alfa-cetoglutarato es una molécula del ciclo de Krebs. Por lo tanto, puede servir para generar energía. ¿Ya? Y de esta forma, la glutamina que venía de otros tejidos, como por ejemplo el músculo, sirve para generar energía en el hígado. ¿Ya? Por eso es que cuando uno dice que se degradan aminoácidos en la musculatura, pero van a generar energía. ¿Ya?
Y el nitrógeno, el segundo nitrógeno terminó en el oxalo acetato y ahora tenemos aspartato. Y este va a salir afuera para ser usado después. ¿Ya? Hasta aquí. El primer nitrógeno de la glutamina que fue liberado, este va a ser pegado con un carbono de un CO2. Recuerden que en la respiración celular se produce CO2. ¿Ya? Entonces hay ahí CO2 siempre. El CO2 es un desecho. El amonio también es un desecho. Entonces, aquí tenemos una enzima que toma dos desechos y los pega, los junta y forma el carbamoil fosfato, ¿ya? Que tiene carbono, nitrógeno y fósforo. Y aquí se gasta 2 ATPs. Y aquí es donde empieza realmente el ciclo de la urea. Este paso de amonio a carbamoil es un paso previo al ciclo de la urea, ¿ya? El primer paso del ciclo de la urea es el pegado de dos moléculas, ornitina y carbamoil fosfato. Cortamos acá el fósforo y pegamos esto a la ornitina. Y aquí nos queda esta molécula que se llama citrulina. ¿Ya? ¿Ven? Ornitina. Aquí está el carbono que era del CO2, el amonio, el primer amonio, y tenemos la citrulina. La citrulina sale al citosol. La citrulina se activa, le pegamos una molécula, en este caso como fosfato, ¿ya? Y aquí al cortar, la enzima, como está activada, al cortar esto puede pegarle otra cosa. ¿Qué le pega? El aspartato, este aspartato que salió de la mitocondria, este aspartato que trae el segundo nitrógeno, ¿ya? Y justo lo pega por el nitrógeno, ¿ven? Entonces aquí al carbono le pega por el nitrógeno, ¿ya? Y ya tenemos aquí en medio formada la molécula de urea. Carbono, nitrógeno, nitrógeno. Esa es la urea. ¿Ven? Carbono, nitrógeno a un lado, nitrógeno al otro lado. Pero tiene pegados más carbonos a cada lado. Entonces, se hace un corte acá y esto se elimina, es el fumarato, y lo que nos queda es la arginina. Se hace otro corte acá y lo que nos queda es la ornitina y por fin tenemos la molécula de urea ya libre. Y esta urea ya puede salir a la sangre y después ser eliminada por el riñón. La ornitina regresa a la mitocondria para seguir con el ciclo. Entonces, la ornitina es la molécula que se recicla, con la que empieza el ciclo, con la que termina el ciclo. Y el carbamoil es el que se gasta, porque va a terminar como urea finalmente. ¿Ok? ¿Consultas?